Los egipcios crearon el fraccionamiento de granos de cereales mediante pulverización, zarandeo y soplado, y la extracción de aceite de oliva mediante prensado. Además, elaboraron los primeros hornos para la cocción de panes, y por accidente descubrieron la fermentación. Propuso que la debilidad del yin proviene de una mala función de los órganos internos, y se revela por calenturas, lengua roja y pulso débil. Mientras que la debilidad del yang resulta de la falla de los órganos internos para absorber nutrientes esenciales, y se manifiesta por disminución de la temperatura. Él y sus contemporáneos describieron la diabetes, la viruela, el sarampión, el cólera y varias disenterías. Sus 1800 prescripciones médicas incluyen efedrina, alcanfor, aceite de hígado de bacalao, y compuestos de arsénico y mercurio que actuaban como bactericida. El papiro egipcio de Eber descubierto en el siglo XX, enlista 875 drogas provenientes de sales metálicas y extractos vegetales, tales como genciana, cena, aceite de castor, vermífuga y henna. Los sumerios crearon las tablas cuneiformes, que incluyen drogas eleboro, raíces de mandrágora y opio. Gracias a su estudio sobre las diversas formas de vida, Aristóteles logró diferenciar entre animales, plantas y el hombre. Fue durante el siglo III a.C., cuando los romanos dieron origen al primer molino de granos construido a una corta distancia de un río, para después implementarlo cerca de cualquier corriente de agua, obteniendo 5.000 molinos de agua en Inglaterra. Poco tiempo después apareció el primer molino de viento en Persia. Dioscórides publica su obra, acerca de la materia médica, con la descripción de más de 600 remedios medicinales provenientes de plantas y tejidos de animales. En este año fue publicada la primera farmacopeia a nivel mundial en Augsburgo. Años después, en 1616, fue modificada para incluir drogas ya legales en Inglaterra. Fue William Harvey quien descubrió el verdadero funcionamiento del corazón, observando que es el encargado de enviar la sangre hacia todo el cuerpo y bombearla de regreso. Fenómeno conocido como sistema circulatorio en la actualidad. Thomas Willis fue quien descubrió el cerebro, y con ello los nervios craneales que conocemos hasta el día de hoy. Robert Hooke descubrió que todos los seres humanos están constituidos por estructuras microscópicas, que denominó células. Fue en este año que se logró obtener la patente de lo que se conoce como aspirina. Sintetizada del anhídrido acético con ácido salicílico de corteza de sauce, con el fin de aliviar malestares causados por los reumas. Davy descubrió el efecto anestésico del óxido nitroso en sí mismo para aliviar un dolor odontológico. Especuló con la posibilidad de que el nuevo gas pudiera tener una importante utilidad en cirugía, dada su capacidad analgésica. El óxido nitroso, por su capacidad euforizante, alcanzó una enorme popularidad como gas hilarante o gas de la risa en reuniones de la alta sociedad y, posteriormente, en el ámbito circense. Faraday descubrió el efecto anestésico del éter, y advirtió que su capacidad para inducir un estado de insensibilidad letárgica era muy parecida a la del óxido nitroso. Tanto el protóxido de azoe como el éter no encontraron su hueco terapéutico y acabaron obteniendo un gran éxito como sustancias de uso recreativo. Como una aplicación de su trabajo de laboratorio, a Braconot se le ocurrió que el sebo absoluto de carne de vaca u oveja podría usarse para hacer velas. Llamó a esa sustancia ceromimeno. Berzelius da el nombre de proteína a los compuestos nitrogenados orgánicos. Schleiden elaboró su postulado de la teoría celular refiriéndose a las plantas, y diciendo que las células son formas de vida individuales, y que las plantas están formadas por células. Asimismo, Teodor mencionó que, tanto las células animales como las vegetales estaban gobernadas por los mismos principios. Ellos propusieron que el núcleo estaba inserto en la membrana celular de ambas células. La primera cátedra farmacológica en Estonia se llevó a cabo con el fin de estudiar efectos terapéuticos, toxicológicos, fisiológicos y botánica. Esto por el descubrimiento de las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas al torrente sanguíneo.
Prinzheim reportó que la fusión del espermatozoide con el ovocito resultaba en una célula diferenciada en un organismo nuevo. Perkin obtuvo el primer colorante sintético, la mauveína, a partir de sulfato de anilina, provocando una producción masiva y más barata del colorante justo en plena expansión de la industria textil. Pasteur analizó y comprendió el proceso de fermentación. Su planteamiento fue que las levaduras eran responsables de la fermentación, y demostró que la célula de levadura puede vivir con o sin oxígeno, y que este era un elemento clave en el sabor y aroma del pan. La industria de la seda estaba en una crisis causada por una misteriosa enfermedad que atacaba al gusano de la seda. Louis Pasteur entendió que la infección era transmitida por parásitos y demostró que los gusanos infectados debían ser aislados y destruidos. Mendel describió las leyes básicas de la herencia a través de experimentos con plantas de guisantes. En el jardín de su monasterio, Mendel llevó a cabo miles de cruzamientos entre plantas de guisantes, lo que lo llevó a describir cómo se transmiten las características de una generación a la siguiente, es decir, los rasgos dominantes y recesivos. Robert Koch, médico alemán, definió el procedimiento para probar que un organismo específico causa una enfermedad específica. Además, anunció el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. La atropina es un medicamento sedante y antiespasmódico que actúa sobre el sistema nervioso central, que inicialmente estimula y después deprime. Sirve, principalmente, como medicación previa a la anestesia general. Ehrlich también sintetizó el salvarsan y neosalvarsan, efectivas contra la espirochaeta pallida, el patógeno infeccioso causante de la sífilis. Heidelberg y Jacobs en Alemania descubren que algunos derivados de sulfanilamida destruían bacterias. La penicilina marcó el comienzo de la era de los antibióticos. Sin embargo, los antropólogos describieron mucho antes cómo los primitivos de la Micronesia frotaban hongos tomados de los árboles en sus heridas, para evitar infecciones. La quimioterapia comenzó con el descubrimiento y el control terapéutico de organismos patógenos. Se desarrollaron vacunas contra la viruela bovina, el cólera, el tifo y la fiebre tifoidea. Además de la penicilina, aislaron otros antibióticos eficientes contra Streptococcus, Staphylococcus, Meningococcus, Gonococcus y Pneumococcus patogénicos. Utilizando la técnica de cristalografía de rayos X, Watson y Crick proponen que la estructura del ADN es de doble hélice. El primer gen clonado fue expresado en bacterias. Genetech fue la primera compañía especializada en biociencias en explotar la investigación con ADN recombinante. Se aprobó la primera vacuna de ADN recombinante para la colibacilosis en Europa, y se aprobó también el uso de la insulina recombinante en Estados Unidos e Inglaterra. El Acta de Educación en Suplementos Dietéticos, en Estados Unidos, definió legalmente como suplementos alimentarios y medicinales a las vitaminas, los minerales, hierbas, aminoácidos y otros metabolitos y extractos de origen vegetal.